El silencio antes de un séptimo juego no se oye. Aprieta el pecho. En junio de 2010, Los Ángeles estaba frente a un espejo que no perdona. Kobe Bryant respiraba hondo. Miraba el aro como si quisiera arrancarle una respuesta, y aún así la pelota no caía. Del otro lado, Boston defendía con rabia antigua, como si cada roce en la pintura fuera una firma, al pie de un contrato escrito décadas atrás. En las gradas no había solo aficionados. Había generaciones completas que crecieron con el mismo rencor y con la misma esperanza de verlo resuelto. Una pelota suelta podía borrar décadas o encadenarlas para siempre. ¿Cómo se llega a que un partido se sienta como un veredicto? Para entender esa noche, hay que volver a cuando la liga todavía era una promesa frágil, cuando el básquetbol profesional no era el idioma global que hoy se habla en cualquier calle. Boston y los Lakers descubrieron temprano que el juego se gana con talento. Sí, pero se conquista con identidad. Los Celtics se hicieron fuertes en la austeridad, defensa, disciplina, orgullo comunitario, una idea de equipo que no admite excusas. Los Lakers, primero en Minneapolis y después en California, se convirtieron en un escenario. Estrellas, focos, glamour, la sensación de que el deporte podía ser espectáculo sin pedir permiso. En los años 60, esa guerra fue sentencia repetida. Los Lakers llegaban a las finales con nombres enormes y salían con la misma sensación. No bastaba. Boston, guiado por Bill Russell, convirtió el campeonato en territorio propio. A lo largo de la historia, se han encontrado en las finales 12 veces. Y esa repetición no solo fabricó campeones, fabricó resentimientos. Cada serie era una confirmación de jerarquías. Cada derrota, una herida que pedía revancha. 1969 fue el primer punto de no retorno, el instante en que la rivalidad dejó de ser un duelo y se volvió trauma. Los Lakers eran favoritos y jugaban el séptimo en casa, tan seguros que colgaron globos listos para caer desde el techo cuando sonara la bocina final. En la cancha, Jerry West se jugaba el alma en cada tiro. En la banca, Russell vivía su última campaña como jugador-entrenador, como si estuviera cerrando un libro con sus propias manos. El partido se volvió una trampa. Cada posesión parecía un examen moral. Y cuando Boston ganó, los globos bajaron igual. Pero no para celebrar. Cayeron como burla, como nieve sobre una derrota caliente. La herida se volvió más profunda por el detalle que transformó esa noche en leyenda amarga. Will Chamberlain terminó sentado en los minutos finales, atrapado entre una lesión y una decisión de banquillo que todavía huele a polémica. West fue nombrado MVP de las finales pese a perder, el único caso de ese tipo, como si la liga intentara ponerle una medalla a la tragedia. Ese tipo de derrota no se supera, se hereda. Los Lakers ganaron campeonatos después, pero la frase flotaba como veneno elegante. No cuando importa, no contra ellos. Y Boston también quedó marcado, porque quien domina demasiado tiempo termina, necesitando un enemigo que lo justifique. Sin Los Ángeles, Boston ganaba. Con Los Ángeles, Boston definía su grandeza. La NBA, sin darse cuenta, estaba construyendo su mito fundacional. El norte frío y orgulloso, contra la costa brillante y ambiciosa, el equipo contra la estrella. La tradición contra la tentación. Esa tensión no era solo deporte, era una forma de vida puesta en uniforme. Entonces llegaron los 80, y con ellos una coincidencia perfecta para la televisión y cruel para los protagonistas. Magic Johnson y Larry Bird no eran solo dos superestrellas, que eran dos símbolos completos. Magic sonreía como si el juego fuera una fiesta eterna. Bird miraba como si cada posesión fuera una pelea privada. Uno representaba el brillo y la velocidad, el pase que humilla con belleza. El otro representaba la ventaja ganada con terquedad, el silencio que pesa, la confianza de quien no necesita aprobación. La liga necesitaba una historia que se entendiera en cualquier sala, y ellos la entregaron sin quererlo. Dos ciudades, dos mundos, una misma obsesión. 1984 fue el segundo punto de no retorno. No fue una jugada bonita, fue un mensaje. Boston Garden ardía como un horno y los Celtics jugaban con una dureza que no pedía disculpas. Los Lakers llegaban como el espectáculo, Showtime. Transiciones rápidas, pases que parecían coreografía. Los Celtics eran lo contrario. Bloqueos, sudor, presión y ese orgullo que confunde dolor con honor. Hubo noches donde el calor parecía castigo y el cansancio se volvió enemigo. Hubo errores que, en una rivalidad así, se cobran con intereses. Esa serie terminó en 7 y dejó algo peor que un marcador. Dejó la certeza de que el rival estaba dispuesto a cruzar la línea.
y que la única respuesta posible era cruzarla también. Pero una guerra real no se sostiene solo con derrotas. Necesita respuesta, necesita revancha, y esa respuesta llegó rápido. En 1985, los Lakers hicieron lo que durante décadas sonó imposible. Ganaron el sexto partido en Boston Garden y levantaron el título en la casa del enemigo. Para la gente que los rodeaba fue casi un exorcismo. Para la directiva fue borrar una línea entera de humillación histórica. De pronto él nunca dejó de existir. A partir de ahí, la rivalidad dejó de ser la historia del verdugo y la víctima. Se convirtió en guerra pareja, porque ambos tenían ahora algo que reclamar. En 1987 llegó otro giro, el cierre de la era antes de que el cuerpo cobrara su factura. Boston resistía con orgullo, pero el tiempo es un rival que no se intimida. Los Lakers olían el final de una ventana, irrepetible, y jugaban con la urgencia de quien sabe que el reloj no perdona. En un instante que todavía se narra como leyenda, Magic clavó el Junior Skyhook, un tiro imposible que no pertenece a la lógica fría del básquetbol, sino a la mitología. Fue una victoria que sonó como campana. El ajuste de cuentas estaba vivo y, por primera vez, equilibrado. Después vino el silencio largo. La NBA se hizo global, el juego cambió. Aparecieron nuevas dinastías y nuevos antagonistas. Pero la palabra clásico seguía guardada para Boston y Los Ángeles, porque el pasado no se borra, espera. Y cuando la rivalidad regresó a las finales en 2008, no fue nostalgia, fue juicio. Boston reunió a 3 veteranos con hambre: Paul Pierce, Kevin Garnett y Ray Allen, como si hubiera construido un arma con piezas que ya no toleraban esperar. Pierce se fue del partido con la rodilla temblando y volvió como si regresara del túnel de la duda. Garnett gritaba como si pudiera empujar el destino con la garganta. Los Lakers tenían a Kobe, obsesivo y solitario en su manera de cargar la historia, como si cada posesión le hablara en voz baja del pasado. Ese año llegó el tercer punto de no retorno, y fue una humillación que se escucha incluso sin ver el video. En el último partido, Boston aplastó a Los Ángeles por 39 puntos. No fue solo perder, fue ser exhibidos, como si el rival hubiera decidido dejar una cicatriz visible para que el futuro no pudiera fingir. Kobe salió de esa noche con la mirada de quien entiende que ya no trata de ganar por ganar, sino de recuperar el respeto. Kobe reaccionó como reaccionan los que no soportan ser reducidos, endureciéndose. Ganó en 2009, pero el fantasma no se movió, porque el fantasma no era ganar, era ganarles a ellos. En 2010 el destino fue directo, casi cruel. Otra vez Celtics contra Lakers, otra vez a 7. Y el séptimo partido fue feo, denso, físico, como si ambos equipos hubieran decidido que la belleza era un lujo. Kobe falló más de lo que quiso, pero se negó a desaparecer. Se quedó para pelear cada rebote como si fuera una confesión, como si la grandeza en una guerra así no se midiera por la estética, sino por la permanencia. El marcador final fue 83-79. Kobe terminó con 23 puntos y 15 rebotes en una noche donde la eficiencia importó menos que la voluntad. Cuando la bocina cortó el aire, no se resolvió solo un campeonato. Se cerró por un instante una deuda emocional, que empezó con globos cayendo sobre un piso derrotado en Minneapolis. 1969, los Lakers podían decirlo sin temblar. Habían vencido a Boston en el escenario final. Y Boston, incluso perdiendo, podía reclamar lo único que un enemigo digno concede: haber obligado al rival a convertirse en algo más duro para ganarle. Pero lo inevitable de esta historia es que nunca termina del todo. Lakers y Celtics no compiten solo por trofeos, compiten por significado. Boston representa la idea de que la tradición puede ser una armadura. Los Ángeles, la idea de que el espectáculo también puede ser disciplina. En el choque de esas dos formas de vivir, la NBA aprendió a ser algo más grande que un deporte. Aprendió a ser relato, identidad, emoción colectiva. Esta guerra le dio a la liga un nosotros contra ellos que se entendía sin traducción. Una narrativa tan simple como eterna. Al final, Celtics y Lakers no son solo equipos. Son dos maneras de entender la eternidad. Una se construye con tradición y anillos apilados como evidencia. La otra con momentos grabados en la memoria colectiva. Y lo inquietante es que, cuando se miran, ambos tienen razón. Porque en esta guerra nadie gana para siempre. Solo gana el derecho a seguir peleando. El derecho a que el pasado no sea una jaula, sino un motor. Si quieres más documentales así, con rivalidades que cambiaron la historia, héroes que pagaron un precio real y noches que todavía se sienten como una película, suscríbete y activa la campanita.
Aquí no se cuentan partidos, se cuentan guerras.